Los registros son circuitos encargados de almacenar información en forma transitoria. Típicamente, si nosotros avanzamos un poco en la lógica digital, vamos a ver que los microprocesadores tienen registros, que son lugares en los cuales se guarda información en forma temporaria. Por ejemplo, cuando se guarda un resultado de una operación aritmética o lógica para ser utilizado posteriormente. Entonces, transitoriamente se guarda en un registro. Esto surgió con los primeros microprocesadores y se utiliza actualmente también con los actuales, en los cuales tenemos una gran cantidad de registros disponibles para almacenar información, para usarlos como puntero a memoria, etc. ¿Qué son los registros? Básicamente son biestables de tipo D, en el cual tiene una señal de Latch Enable, LE, que sirven para almacenar la información que le ponemos en forma paralela. Entonces, una de las funciones que hemos mencionado que tienen los registros es almacenar información. ¿En qué momento? Cuando Latch Enable está en 1. Cuando Latch Enable pasa a valer 0, la información queda retenida en las salidas, es decir, que quedó almacenada la información. También, otra función que vamos a ver en unos minutos de los registros es el transformar información almacenada en forma paralelo a serie y también de forma serie a paralelo, lo cual se utiliza para, por ejemplo, utilizar una línea telefónica y transmitir datos de una computadora a la otra. La primera computadora está trabajando en forma paralela, almacena información en un registro y luego se empieza a emitir bit por bit a través de la línea telefónica. Del otro extremo de la línea telefónica se toman los datos bit a bit y se va formando una palabra a través de ese registro, ahora convertido de paralelo a serie, de serie a paralelo. Para hacerlo sincrónico, le agregamos una señal de clock y hacemos que ahora tengamos flip-flops de tipo D disparados por flanco ascendente. Con lo cual, cuando Parallel Enable lo permita, la señal de reloj va a actuar simultáneamente en todos los flip-flops y va a resultar que se va a almacenar el dato paralelo que tengamos en ese momento en las entradas de 3 a D0. Esto da lugar entonces a los registros sincrónicos, ya que tenemos una señal de clock habilitada por Parallel Enable, con una particularidad. Fíjense que si Parallel Enable vale 0, se inhabilita a través de esta compuerta AND, se inhabilita la entrada de D0 al flip-flop D. Y lo que se hace si Parallel Enable vale 0 es habilitar que se realimente la salida del flip-flop a la entrada, y de esa manera retenemos la información. Entonces cada flanco ascendente de reloj va a producir que se retenga la información, que se mantenga la información sin que se pierda ningún dato. Entonces, en este caso, clock lo que hace es o tomar datos de la entrada paralelo, en caso que Parallel lo permita, o bien retener la información, tomar la salida y reinyectarla en la entrada para que se mantenga en forma permanente hasta que Parallel Enable permita que con el flanco ascendente de clock se cambie la información. Aquí entonces lo que tenemos es un conversor paralelo a serie, en el cual las salidas de este latch llegan a un multiplexor y por medio de A0 y A1 vamos tomando cada uno de estos bits. Es decir, que aquí hemos guardado en este registro información paralelo, y luego a través de este multiplexor se van transmitiendo en forma serie hacia otro dispositivo. Ese otro dispositivo recuperará la información a paralelo, para lo cual vamos a tener que agregar de alguna forma un clock que sincronice la transferencia de paralelo a serie y en el otro extremo de serie a paralelo. ¿Cómo se obtiene esa conversión ahora de serie a paralelo? Aquí tenemos el otro extremo, la entrada de datos que viene en forma serie,
en la cual le va a llegar, y acá tenemos un decodificador y las líneas A0 y A1 que tienen que cambiar en forma sincrónica con el multiplexor que estaba en el transmisor. Por supuesto, todo esto nos excede a nosotros, la sincronización entre el multiplexor y este latch direccionable y este decodificador. Entonces con A0 y A1 vamos tomando en forma sucesiva el primer bit que aparezca para Q0, por ejemplo, el segundo bit que aparezca en Q1, el tercer bit y así sucesivamente. Entonces sincronizado en forma directa con el multiplexor que está serializando la información. Otra forma de implementarlo es un registro de desplazamiento, que son flip-flops de una salida va a la entrada del subsiguiente con la señal de clock que le llega simultáneamente a todos. ¿Y cómo funciona? Acá tenemos la entrada serie, la serial input, que a medida que nos aparece cada flanco creciente de reloj, se va produciendo que la entrada D pase a Q. La entrada D que estaba anteriormente pasa a Q, la entrada D que estaba anteriormente pasa a Q y así sucesivamente. Es decir que con cada flanco creciente de reloj se va avanzando en un paso en esta conversión, en este registro de desplazamiento. Se llama justamente Shift Register en inglés, que significa registro de desplazamiento. Es un registro que está compuesto por flip-flop D y que la salida de una etapa va conectada a la otra y con cada pulso de reloj se va adelantando en un paso. Es importante para recalcar que cuando aparezca el flanco de reloj se va a tomar el dato actual que tenga D y trasladarlo a la salida, y unos nanosegundos después va a aparecer el nuevo valor de Q, pero en el flanco ascendente se toma el valor anterior de la entrada D, es decir, el valor anterior de Q, y se lo rota hacia la derecha en un lugar. Los pulsos de reloj recibidos, vemos que si suponemos que tenemos un 1 en la entrada, ese 1 va a ir avanzando y luego vendrán los sucesivos valores. Por ejemplo, arrancamos con este 1 que va avanzando en cada ciclo de reloj a la etapa siguiente. Luego nos aparece como segundo bit un 0, lo mismo, tercer bit un 1, cuarto bit un 1. Este es un registro de desplazamiento. Acá tenemos un registro de desplazamiento basándonos en lo anterior, al cual le agregamos un multiplexor en cada entrada. Ese multiplexor permite o bien tomar los datos que vengan desde la etapa previa, o bien, si lo que se quiere, algo similar a lo que hacíamos antes con Latch Enable, si lo que se quiere es retener la información, lo que vamos a hacer es que una de las entradas del multiplexor tome la salida y la reinyecte en la entrada. Entonces el multiplexor, a través de M, va a tomar datos de la línea serie y trabajar como un registro de desplazamiento tradicional, o bien si M vale 0, lo que vamos a hacer va a ser tomar el dato, si M vale 1, lo que vamos a hacer es tomar el dato de la salida y reinyectarlo en la entrada, con lo cual la información contenida por el registro no cambia. Entonces con M igual a 0 desplazamos y con M igual a 1 retenemos. Si lo que hacemos ahora es colocar un multiplexor y que nos tome o bien la Q0 que vaya a la entrada de 1, o bien lo que podemos hacer es que Q1 vaya a la entrada de 0. En un caso va a rotar a la derecha y en el otro caso va a rotar a la izquierda. Es decir, cuando rotamos a la izquierda, tomamos la salida de Q1 y la inyectamos en la entrada de D0. Es decir, que en ese caso, cuando aparezca el flanco creciente del reloj, vamos a estar desplazando de derecha hacia izquierda. Ahora también podemos hacer carga paralelo.
Carga paralelo significa que cuando Parallel Enable lo permita, a través de la selección del multiplexor, tomaremos datos o bien de las entradas de datos paralelo o bien en la forma serie que hemos visto tradicionalmente hasta ahora para actuar como registro de desplazamiento. Entonces, si nosotros repasamos, podemos decir que tenemos la posibilidad de tener un registro de desplazamiento que desplace o retenga, que rote a la derecha o rote a la izquierda, y también de que nos permita la carga paralelo. Si nosotros ahora, en lugar de poner un multiplexor de 2 vías, como lo vemos aquí, ponemos un multiplexor de 4 vías, con las entradas de selección vamos a poder implementar o bien rotar de izquierda a derecha, rotar de derecha a izquierda, retener o hacer carga paralelo. Eso lo planteamos como ejercicio para que lo configuren, es decir, un multiplexor de 4 vías que nos permita realizar todas estas operaciones. ¿Cómo es un registro genérico? Después lo vamos a dejar para verificarlos en la simulación, los ejercicios que vienen al final. El library, como siempre, la entidad, que la llamamos regN, generic, recuerden ustedes que era la forma de ir fijando la cantidad de etapas que en este caso tenga nuestro registro de desplazamiento, port, y acá tenemos Standard Logic Vector de n-1 down to 0, es decir, en este caso sería de 7 a 0, RIN clock, entradas Standard Logic, Q, salida será un Standard Logic también de n-1 down to 0, es decir, de 7 a 0 para el caso que estamos proponiendo de n igual a 8. La arquitectura de regN, basada de arquitectura behavior, Pepito, Luisito, de regN, que es la entidad que dijimos aquí, es process, begin. Process, recuerden que nos obliga a leer en forma secuencial lo que tengamos aquí a continuación. Wait until clock event and clock igual a 1, es decir, flanco ascendente. Si RIN vale 0, es decir, la selección, Q, la salida Q es reemplazada por la entrada R, es decir, una carga de R a Q. Esto es la función básica de un registro. Se pueden usar también los registros como contadores, con alguna particularidad. Acá fíjense que estamos diciendo, vamos a utilizar un registro de desplazamiento de 4 etapas, realimentando la salida sobre la entrada. Y vemos que si tenemos, por ejemplo, no asumamos ahora cómo lo hicimos, pero si tenemos que en este momento la palabra que tenemos sobre la salida es 100, y lo que hacemos es tomar la salida Q3, es decir, esta, y la reinyectamos en la entrada serie, lo que vamos a hacer es que cuando aparezca el pulso de clock, este 1 lo vamos a reingresar en la entrada, con lo cual vamos a producir un desplazamiento hacia la derecha y nos va a quedar entonces 0, 1, 0, 0. Si nos aparece otro pulso, este 1 se va a desplazar en un lugar y este otro 1 se va a desplazar en este caso y volvemos a la secuencia inicial. Observen ustedes que esto no es un contador estándar, un contador tradicional, porque acá nosotros no sabemos cuántos pulsos han pasado desde que tuvimos 100 hasta 0010. Lo que tenemos que hacer acá es detectar externamente, de alguna forma, que hemos pasado del valor 0, por ejemplo, representado por 100, al valor 2, representado, por ejemplo, por 0010. Entonces, el contador en anillo, módulo 4, porque tenemos 4 flip-flops, y en este caso 4 flip-flops son 4 estados,
no representan en forma numérica, sino que por comparación, la evolución del contador. En el caso para garantizar el arranque, lo que se puede hacer es testear el estado de Q0, Q1 y Q2, en el cual basta que alguna de las entradas Q0, Q1 y Q2 valgan 1 para que, al estar invertidos acá, cualquiera de ellas garantice un 0 en la entrada. Hasta el momento en el cual Q0, Q1 y Q2 valgan 0, en cuyo momento tendremos 0 invertido en las 3, nos dará un 1, y aquí empieza entonces la secuencia y caemos en la condición, en este caso 0, 0, 0, 1. Y a partir de ahí entramos a girar en esta secuencia. Esto es lo que se llama arranque automático. Y aquí lo que hacemos es que esta variable interna, la salida de la compuerta AND, la coloquemos hacia el exterior y que así generemos la salida Q3, que en este momento, en este caso, tenemos un registro de desplazamiento de solamente 3 etapas. Los contadores Johnson son un tipo particular de contadores en los cuales aquí tenemos con 4 flip-flops tenemos los estados posibles y que se los identifica de acuerdo con la lógica y la evolución con, fíjense ustedes que arrancamos con todos ceros, aparece un 1 y 3 ceros, luego 2 unos y 2 ceros, 3 unos y un 0, 4 unos, un 0 y 3 unos, y así sucesivamente hasta llegar a la condición inicial. Entonces, en el caso del contador Johnson, que es un contador típico y ampliamente conocido, vamos a usar 4 flip-flops para garantizar la presencia de 8 posibles estados. Siempre necesitamos, por comparación, saber en qué posición, en qué estado se encuentra nuestro contador. Entonces, aquí lo que hacemos es tomar la salida de Q3, invertirla y reinyectarla. Entonces suponemos que arrancamos con, como vimos en este caso, con todos ceros. Entonces tenemos todos ceros y al invertirse el 0 del bit más significativo, lo reinyectamos como un 0 y ahí nos aparece entonces, al reinyectarse, nos aparece la condición 001. Y luego, así sucesivamente, se produce la rotación de todos los estados. Arrancamos con la condición de todos los flip-flops están en 0, o bien que todos los flip-flops están en 1. Y luego, en base a esto, se produce el arranque en forma automática. ¿En qué consiste? En garantizar, por medio de esta condición que estamos marcando aquí y que les pido a ustedes que analicen, la situación en la cual cuando arrancamos con precarga en 0, cuando se produzca el parallel enable garantizamos el 0, tenemos 0 en todas las etapas, salvo cuando del último bit realimentamos, como habíamos visto antes, en la entrada serie, cuando el flanco del reloj lo permita. Entonces, en esta condición se toman los 2 bits más significativos, el penúltimo de ellos invertido, y con esto se genera el parallel enable, es decir, la condición en la cual rearrancamos a partir de 0. Esta es una configuración en la cual tenemos un contador Johnson módulo 7, no es nada significativo, nada trascendente. Los contadores Johnson son utilizados hoy en algunos aspectos bastante específicos de la tecnología. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es un registro de desplazamiento, un registro de desplazamiento de 8 bits, en el cual
vector de entrada para la carga paralelo de, en este caso, 8 bits, podría ser genérico, y tenemos dos entradas adicionales, reset y clock, y la salida Q. Esta es la entidad. Entonces las señales a las cuales son sensibles nuestro sistema son reset y clock. Si reset vale 0, Q vale 0. Si se produce un flanco ascendente, luego lo que hacemos es transferir la entrada D a la salida Q. Entonces me equivoqué yo antes cuando dije registro de desplazamiento, es registro con carga paralelo, en el cual entonces cuando se produce el flanco creciente, clock event and clock igual a 1, luego lo que hacemos es la entrada D pasarla a la salida Q. Luego aquí tenemos la definición de la entidad, hablando ahora en forma genérica, en la cual tenemos la entrada R, que es un vector, y Rin y clock, con significados similares a los anteriores, son entradas Standard Logic, y Q es una salida Standard Logic, también ahora de la misma extensión que tiene el vector de entrada. El proceso ahora es, esperamos a que clock event y clock valga 1, es decir, que sea un flanco ascendente. Entonces si Rin vale 1, es decir, la carga paralelo sería, lo que hacemos es que la entrada R aparezca Q. Vale decir que esto es equivalente al esquema anterior, solo que estamos utilizando las ventajas del generic para que después podamos crear un registro de la cantidad de bits que se nos ocurra. Y acá sí tenemos un registro de desplazamiento de 4 bits. Entonces aquí tenemos un registro de desplazamiento de 4 bits en el cual tenemos la entrada para la carga paralelo, que es en este caso un vector de 4 bits, clock, L y W son entradas, y Q es un buffer para poder reinyectar, que es de tipo Standard Logic Vector. Esta es la entidad. La arquitectura es, acá tenemos un proceso, esperamos el flanco creciente de clock, y si L de load es 1, tomamos el valor de R y lo trasladamos a la salida Q. Caso contrario, lo que hacemos es que Q1 vaya al valor de Q0, Q2 al valor de Q1, Q3 a Q2 y la entrada W a Q3. Es decir, que esto es un registro de desplazamiento en el cual el valor nuevo entra por Q3. Les encargamos que para la clase práctica hagan la simulación de estos y analicen los ejemplos que vienen a partir de la figura 21.